Hola a todos, voy a hablar sobre meningitis aguda. El orden del día, entonces definir qué es meningitis aguda, cuál es su epidemiología, fisiopatología, lo importante de la historia clínica, etiologías dependiendo de grupos etarios, paraclínicos, complicaciones, tratamiento y el pronóstico de la meningitis. Antes de definir qué es meningitis, vamos a ubicarnos en esta imagen importante para poder hablar algo de anatomía. Entonces acá tenemos un corte a nivel cerebral. Podemos ver que esta imagen es la dura madre parietal. Importante conocer la anatomía para poder ver la fisiopatología y pues el mecanismo por el cual se produce la meningitis. Y acá tenemos la dura madre parietal. En este espacio tenemos la dura madre visceral. Este espacio grande que vemos acá es el seno venoso. Aquí tenemos todas las vellosidades aracnoideas. Acá también están las vellosidades aracnoideas. Este espacio que vemos acá, como corre el aracnoides. Aquí tenemos el espacio subaracnoideo. Espacios subaracnoideos. La pía madre. Y este caso es el diploide. Entonces, una vez conocida la anatomía, podemos definir que la meningitis es una inflamación de todas estas envolturas encefálicas, bien sea por procesos infecciosos o no. Para definir meningitis aguda, entonces tenemos que recordar la temporalidad clínica menor o igual a 7 días. Importante, ¿de qué depende que nos dé meningitis? Del incremento del sistema inmune del huésped, la presencia o la virulencia del agente patógeno y el inocuo. Tenemos que tener claro también qué son los síndromes meningios. Entonces los síndromes meningios son aquellos síntomas y signos por el cual el paciente presenta alteración a nivel del sistema nervioso central, valga la redundancia, en el cual podemos clasificarlo en 3 grandes: meningitis, que ya vimos que es la inflamación de todas estas envolturas, como vemos acá, envolturas encefálicas, espacio subaracnoideo también; la encefalitis, que ya me va a afectar el parénquima cerebral y el paciente tiene algo patognomónico, que es alteración a nivel del sensorio. Cuando se produce una meningoencefalitis, el paciente tiene compromiso de alteración del sistema nervioso, tiene compromiso del sensorio. Y también tenemos la mielitis, que hace parte de esos síndromes meningios, que es la infección que afecta a la médula espinal. Respecto a la epidemiología, meningitis viral, manifestación clínica que es conocida, menos severa, pero tiene una incidencia grande, aproximadamente entre 60.000 a 75.000 casos por año, y eso depende también del clima templado, ya que pues cuando los climas son templados aumenta su incidencia. Y ya en meningitis bacteriana, conocida como meningitis piógena, en Estados Unidos la incidencia anual es más de 2.5 casos por 100.000 habitantes. Entonces tenemos una incidencia bastante considerable. El patógeno más común es el Streptococcus pneumoniae, aproximadamente en un 50% de los casos. Importante saber el microorganismo para poder definir una terapia inicialmente empírica, hasta poder hacerle los estudios respectivos que vamos a hablar más adelante. 2 agentes bacterianos importantes, el neumococo y el meningococo. Entre ellos dos hacen parte aproximadamente de un 80 a un 90% de los casos que se presenta pues su etiología. Incidencia, como vimos, de 4 a 6 por casos. Importante que la meningitis por etiologías bacterianas
tiene una tasa de mortalidad si este paciente no es tratado a tiempo. Ya vamos a ver el tiempo de antibiótico, el tiempo oro de antibiótico, que no se debe retrasar la terapia antibiótica, es hasta un 100% si el paciente no se le brindó el antibiótico a tiempo o no se le brindó el antibiótico adecuado o definitivamente no se le brindó antibiótico. Y pues incluso lo que pues, estaba comentando, que la terapia óptima, si no fue el tratamiento adecuado, puede también tener tasas de mortalidad. Fisiopatología importante, tenemos que pues una balanza, porque de qué depende que nos dé meningitis, de la respuesta inmune del huésped, del factor de virulencia, de ese inóculo, de esa colonización, invasión, supervivencia y ese paso del torrente sanguíneo y multiplicación a nivel del líquido cefalorraquídeo. También tenemos unos factores de riesgo, que si bien no quiere decir si el paciente no tiene estos factores no le puede dar meningitis, no, recordemos de qué depende que nos dé meningitis, huésped, virulencia, inóculo, invasión y supervivencia. Pero estos pacientes que voy a nombrar a continuación pueden ser más susceptibles a tener cuadros de meningitis, pacientes que tengan antecedentes de otitis, sinusitis o mastoiditis que no se trate. Entonces ahí vamos a hablar de meningitis por continuidad o contigüidad. Trauma craneoencefálicos con fracturas de base del cráneo, fracturas basilares también, que no tengan pues un esquema de vacunación completo, alteraciones en la inmunodeficiencia, los pacientes postquirúrgicos a nivel del sistema nervioso central, pacientes con esplenectomía tiene alto factor de riesgo para meningitis neumocóxica también, antecedentes de cuadros infecciosos, pacientes con neumonías o que pues hagan bacteremia también pueden predisponer a meningitis. Entonces, tener en cuenta esos pacientes también, pero no dejar de lado el factor de virulencia, el huésped y el inóculo. ¿Cuál es la vía? Las tres vías grandes, porque también tenemos las posquirúrgicas, pero las tres vías grandes, según la fisiopatología, que el paciente le dé meningitis, la más común, la hematógena, secundarios a cuadros infecciosos con bacteriemia, la bacteria que pues obviamente tenga colonización de vías respiratorias superiores, neumonía, por contigüidad, paciente con formación de fístulas del líquido cefalorraquídeo, mastoiditis, otitis, que vemos aquí, pacientes con sinusitis, traumas también, inoculación directa, traumas craneoencefálicos a nivel de lesiones o disrupciones a nivel cortical, y pacientes postquirúrgicos también a nivel neurológico tienen riesgo y puede ser una vía de entrada para que causen meningitis. Según la fisiopatología, entonces aquí inicialmente las bacterias más comunes, como se describió en las diapositivas anteriores, que causan meningitis, tenemos acá el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que va a pasar? Si hacemos un corte en este lado, ellas inicialmente, estas bacterias, colonizan aquí este lado, la nasofaringe, uniéndose a las células epiteliales nasofaringes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, estas bacterias van a ir poco a poco uniendo, colonizando. Las bacterias se van transportando a través de los epitelios. Entonces, aquí vamos en esta parte. Aquí tenemos un ejemplo de un Streptococcus pneumoniae, que es uno de los más comunes. Ellos colonizan el epitelio nasofaringeo y el mecanismo es por todos esos lipopolisacáridos que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la inmunoglobulina y las proteasas para intentar degradar, pero el estreptococo tiene unos factores importantes de virulencia y pues para poder como, o sea, poder básicamente romper o poder avanzar o poder evadir, era la respuesta, evadir toda esta respuesta y poder seguir avanzando, como que básicamente
gracias a la liberación de ácidos teicoicos y peptidoglucanos, importante. Entonces ellos pueden evadir esa respuesta y la bacteria se va a unir de manera directa con los receptores y aquí va a pasar ese epitelio de la mucosa. Al pasar ese epitelio de la mucosa va a poder llegar al torrente sanguíneo y sigue evadiendo todas esas respuestas del huésped. Gracias a su cápsula va a evitar esa interacción con el complemento y todos esos receptores va a evitar que sea fagocitada y poco a poco va a ir viajando por el torrente sanguíneo hasta que llega y penetra, aquí en este caso, la barrera hematoencefálica. Va a hacer una unión con las adhesinas y adicionalmente con el factor activador de plaquetas para poder ir pues activando la endocitosis y poder ir introduciéndose poco a poco la bacteria. Una vez se introduce y hace esa activación de endocitosis, puede multiplicarse ya que va a haber ausencia de leucocitosis y componentes pues importantes en el líquido cefalorraquídeo. La bacteria va a inducir una respuesta inflamatoria impresionante que vamos a ver que se le conoce muchas veces como una tormenta de citoquinas. Va a inducir interleuquinas 1, 6, aumento de la permeabilidad y lo que me va a causar todo esto a nivel a nivel del líquido cefalorraquídeo, la barrera hematoencefálica, me va a producir un aumento de la permeabilidad vascular, lesiones, acá va a producir lesiones a nivel endotelial, separación de estas uniones, edema vasogénico, adicionalmente pues va a haber daño celular y apoptosis y el paciente, dependiendo de esa respuesta inmunológica, va a desarrollar una clínica patoneumónica y una clínica dependiendo del paciente y es inocua. Aquí tenemos varios brazos para poder mirar todos los caminos y toda la fisiopatología según la alteración. Entonces tenemos invasión pues invasión a nivel de las bacterias, se van a multiplicar, van a producir aumento, va a producir componentes y daño a nivel pues de la endocitosis, producir inflamación o tormenta de citoquinas que pues me puede tener cuatro grandes consecuencias. La primera, aquí tenemos una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que como consecuencia me puede traer un aumento de ese flujo sanguíneo y pues una extravasación también, una fuga de todas estas proteínas a nivel de los vasos sanguíneos, va a producir exudados en el espacio subaracnoideo, obstrucción también, alteración del flujo cerebroespinal, infiltración y como consecuencia infartos cerebrales y aquí el edema. Adicionalmente, pues esa obstrucción y esos exudados y esas infiltraciones celulares pueden producir cuadros de obstrucción y comunicación hasta hidrocefalia el paciente puede presentar y un edema intersticial. Esa alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica me puede producir edema vasogénico importante, aumento de la presión intracraneal, el paciente puede presentar coma, que es el estado pues más fatal del meningitis también. Por este brazo tenemos que esa tormenta de citoquinas o ese aumento de la producción de citoquinas va a tener pues alteración o una adhesión de células a las células endoteliales capilares cerebrovasculares también y va a haber una migración de leucocitos, de todas esas células inflamatorias y me puede producir edema, incluso edema vasogénico, infartos también me puede producir el paciente. Aquí tenemos alteración del flujo sanguíneo, en el cual pues va a haber una alteración baja del flujo sanguíneo, a su vez produciendo edema y pues ya en estados si se perpetúa un aumento de la presión intracraniana y coma. Aquí podemos ver que hay una producción también de la parte de células excitatorias
para poder compensar toda esa tormenta tiroidea, pues lo que me va a producir es más daño, liberación de óxido nítrico, aumento de el daño endotelial, injuria, muerte, apoptosis y a su vez aumento de la presión intracraneal y muerte. Como consecuencia, nuevamente, el paciente lo que va a tener es un estado, un feedback. Poco a poco esto, si se perpetúa, lo que me va a producir es más edema, mayor edema intersticial, mayor edema citogénico y como consecuencia aumento de esa presión intracraneal y pues el paciente va a tener cuadros de alteración del estado de conciencia, vasculitis cerebral y pues coma, que fue lo que vimos. Según la etiología importante, bacterianas, el Streptococcus pneumoniae, meningitis también, listeria, estafilococo, estreptococo, bacilos gram negativos. A nivel viral, los enterovirus, el herpes también podemos tenerlo, micótica, streptococo, pero pues ya esto hace parte muchas veces de la meningitis crónica, cándida, aspergillus, parasitarias toxoplasma, trypanosoma, plasmodium. Y ya las no inflamatorias tenemos hemorrágicas y neoplásicas, hemorrágicas sangrados seromeningios, rupturas de aneurismas, diátesis hemorrágica y a nivel pues de neoplasias toda esa clase de tumores y siembras meningios. Importante entonces nuevamente recordar virales, principalmente adenovirus, pero no tenemos que pensar en arbovirus, citomegalo, pacientes que tengan inmunocompromiso, pacientes con VIH, pensar en citomegalovirus también, no dejar de lado el herpes simple tipo 1, tipo 2, el mismo VIH también. Sarampión, pacientes con cuadro de lesiones en piel, entonces por eso más adelante vamos a ver la importancia de la historia clínica. Hongos, entonces aspergillus, cándida, coccidiosis, criptococcus, histoplasma, parásitos también, tenia, toxoplasma gondii, trichinelas y pues malignidad, como vemos, leucemia y linfoma son las más comunes, pero también las siembras o la carcinoma metastásico y autoinmune. No dejar de lado el lupus, pacientes con antecedente de lupus pueden hacer también meningitis aséptica, sarcoidosis, Behçet y síndrome de Vogt-Koyanaki. ¿Listo? Entonces tener en cuenta todas las diversidades de etiologías que me pueden causar una meningitis, por ende es importante el tratamiento. Por edades, el New England lo clasifica por edades también. Entonces, de 16 a 50 años, pensar en Neisseria meningitis, Streptococcus también. Mayores de 50 años, pensar en Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Listeria monocitógena, anaerobios también. Importante, pacientes que tengan factores de riesgo, pacientes diabéticos con algún inmunocompromiso, pensar Streptococcus pneumoniae, listeria, importante, y hemófilos. Porque es importante pacientes con factores de riesgo y este ítem, pacientes con alcoholismo o muchas veces pacientes con antecedentes o con edad mayor de 50, hay que cubrir listeria monocitógena por el alto riesgo de mortalidad. Repito, paciente con antecedente de alcoholismo o pacientes que tengan alteración importante del estado de conciencia o mayores de 50 años, hay que pensar en listeria monocitógenos y hay que cubrir para listeria. Ya más adelante vamos a ver el tratamiento. Nuevamente, ya según a factores predisponentes, paciente con trauma, fracturas bacilares, pensar en Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, influenza, también Streptococcus del grupo B. Pacientes que tengan antecedente de trauma penetrantes, estafilococos, pacientes que se inyecten drogas endovenosas, pensar en estafilococo aureus, los coagulasa negativo. Importantes pacientes postquirúrgicos, pensar en gram negativos también, Streptococcus aureus, coagulasa negativos también. Importante en los gram negativos pensar en Pseudomonas aeruginosa. Y paciente que tenga alteración como hemodisrupción del flujo, los Shunt, pensar en los estafilococos,
en el estafilococo aureus y en los coagulasa negativo también, especialmente epidermidis, y gram negativos, pseudomonas pensar y propioneurobacterium acnes por todo ese shun que se puede producir. Para el diagnóstico de los pacientes, lo que prima y el abordaje inicial y ese interrogatorio nos va a dar un 80, si no es casi un 90% de qué es lo que tiene mi paciente. Por ende, el interrogatorio y la historia clínica es importantísimo en el paciente. ¿Qué es lo que vamos a indagar? ¿Qué es lo que vamos a buscar en ese paciente aparte de la edad y toda esa clínica que tenía? Entonces, importante que no todos los pacientes van a tener la famosa triada, que es la alteración del estado de conciencia, rigidez nocal y fiebre. Ojo, no todos lo van a presentar. Por eso es importante esa anamnesis, saber cuáles son los síntomas del paciente, ya que no todos van a tener esta triada, hasta en un 40% de los casos la pueden presentar, pero el hecho de que no la tenga no me descarta la enfermedad, no me descarta la impresión diagnóstica. Obvio, por el contrario, si tiene la triada, pues me aporta muchísimo para la impresión diagnóstica, y si tengo una de dos, aumenta esa sensibilidad, pero el hecho de que no tenga ninguna o solo tenga una, no me descarta meningitis. Importante en los adultos mayores, es muy difícil hacer el diagnóstico, pero pues tenemos que tener como esa impresión diagnóstica y sospecharlo. Importante, la sospecha clínica si el paciente tiene alteración del estado de conciencia. Aquí tenemos la sensibilidad y especificidad, más que todo la sensibilidad según los signos y síntomas que me refiere al paciente y según yo, al hacer la historia clínica y hacer el examen físico, qué es lo que voy o puedo encontrar. Fiebre. Entonces, un 85% de los casos los pacientes pueden tener fiebre. Ya el examen físico, rigidez nucal, vamos a ver cuáles son los signos importantes de rigidez nucal. Alteración del estado de conciencia en un 67% de los casos. Los signos de rigidez nucal como el Brusinski y el Kerning lo puede presentar hasta en un 50% de los casos, pero el hecho que no los tenga el paciente no me descarta el diagnóstico. Cefalea, hasta en un 50% de los casos me puede presentar el paciente, y ya que tengo una mononeuropatía craneal hasta un 20% de los casos. Algunos de los pacientes pueden manifestar que tenían cefalea o causas de fotofobia, escalofríos, artralgia, entonces eso también me va sumando para el diagnóstico. Ya si le encuentro al paciente un rash patoneumónico, artritis o está choqueado con alteración del estado de conciencia, tengo que pensar que no me está haciendo una meningococcemia. La ataxia, compromiso de pares craneales, y al realizar el examen físico, si el paciente tiene nistagmo, tengo que sospechar que tenga una romboencefalitis, obviamente sumado al antecedente de alcoholismo, pacientes mayores de 50 años, que no vaya a estar haciendo una infección por listeria. Y los signos importantes de contractura muscular, que son Brusinski y Kernig, que vamos a ver aquí. Entonces, importante, Kernig. ¿Cuál es el signo de irritación meningea? Entonces, Kernig, vamos a colocar completamente al paciente en decúbito supino. Vamos a flexionar los miembros inferiores del paciente a 90 grados. Aquí vemos, desde la cadera, y luego intentar extenderlos. Aquí vemos cómo pues el examinador intenta extenderlos en la rodilla. Y si el paciente, para decir que es positivo, si la contractura refleja los músculos, si hay una imposibilidad de la extensión de la rodilla, aquí en este caso, cuando haya una imposibilidad para la extensión o cause resistencia o dolor, es un signo positivo. ¿De qué? De irritación meningea. Y el Brusinski, nuevamente colocamos al paciente en decúbito y podemos tener dos clases o dos variantes. A nivel superior, ¿qué vamos a hacer? La aproximación de la barbilla, aquí está la barbilla, al externón. Durante ese examen vamos a ver que hay una rigidez en este lado, rigidez,
de la nuca origina flexión refleja de los miembros inferiores en cadera y rodilla. Nuevamente, realizamos, aquí vamos a intentar aproximar la barbilla con el esternón. Durante el examen de la rigidez de la nuca origina una flexión. Aquí está, de los miembros inferiores en cadena y rodilla. Y pues hay otro signo que es el Brusinski inferior, es que la misma flexión de los miembros inferiores se produce al realizar presión sobre la sínfisis púbica. En este caso, hacemos presión de la sínfisis púbica y va a haber una flexión de los miembros inferiores. Son signos positivos de irritación meningia. Obvio, también importante, hay otro signo de Flatau, que se dice que ese signo de Flatau aparece durante la exploración aquí del Brusinski, que cuando se realiza la flexión de la nuca y de la rodilla, se produce una dilatación, en este caso, de una o ambas pupilas. Entonces también podemos verlo indirectamente. Y el Babinski ya es en los miembros inferiores, que se opone una resistencia el paciente se pone una resistencia de la flexión de las rodillas. Babinski. En este caso el Babinski es el dedo gordo. Aquí, en el dedo gordo. Esos son signos de irritación meningia. Con la anamnesis, la clínica, los síntomas y signos, hasta en un 80% de los casos importantes me da una impresión diagnóstica. Por ende, ya los paraclínicos que le voy a pedir a mi paciente es para soportar un diagnóstico y ver qué otro compromiso o disfunción orgánica voy a encontrar. Por ende, tengo que solicitar hemograma, tiempos de coagulación, función renal y hepática para ver si mi paciente tiene CIRS y sepsis. A la vez voy evaluando gases arteriales, lactato. Vamos a hablar sobre la glicemia, electrolitos y hemocultivos, importante en nuestro paciente. Aquí nuevamente recordar para la realización de la tomografía o cuáles son las indicaciones de la TAC. No a todo paciente le vamos a realizar TAC. Entonces unas indicaciones específicas para poder definir si mi paciente le hago punción lumbar o primero me voy a una TAC. Entonces, si al examen físico yo veo que mi paciente tiene papiledema o alteración del estado de conciencia o algún déficit neurológico focal o tiene un antecedente de un inmunocompromiso, alguna historia de inmunocompromiso, alguna historia de masa, es preferiblemente realizar una imagen diagnóstica antes de hacerle una punción lumbar. Indicación de tomografía, repito, si al examen físico el paciente lo encontré con papiledema, alteración del estado de conciencia, algún déficit neurológico focal o inmunocompromiso, tengo y estoy en la obligación de hacerle una tomografía antes de hacerle una punción lumbar. ¿Listo? Si mi paciente no tiene ninguna contraindicación, repito, si no tiene infección a nivel del sitio de punción, si no tiene alteración a nivel de las químicas sanguíneas, no tiene trombocitopenia, no tiene elevación del INR, no tiene alteraciones intracraneales, no tiene masas, no hay papiledema, no hay midriasis, le realizo punción lumbar. De lo contrario, escribo muy bien la historia clínica, el por qué no le puedo hacer punción lumbar, cubro con antibiótico a mi paciente y dependiendo de la evolución definimos si se realiza o no punción lumbar. Entonces ya sabemos que mi paciente no tiene contraindicación de punción lumbar, entonces voy a hacerle la punción lumbar. Importante preparar a mi paciente, firmar el consentimiento informado, hablar con mi paciente, explicarle que el procedimiento que se iba a realizar es para poder descartar algún microorganismo importante y pues para poder corroborar el diagnóstico también. Entonces vamos a ubicar a nuestro paciente, importante ubicar a nuestro paciente en decúbito. Entonces importante ubicar al paciente en decúbito, bien sea pues lateral. Eso sí depende de la experticia, el que va a realizar la punción lumbar. También hay que buscar la comodidad. Ponemos el paciente importante en una posición fetal. Vamos aquí a hacer una flexión de los miembros inferiores.
Importante la barbilla que la ubique contra el esternón para poder realizar la punción lumbar. Entonces aquí vamos a hacer reparos anatómicos. ¿Para qué? Para poder realizar una adecuada inserción de la aguja. Entonces aquí en los reparos anatómicos, importante, vamos a, pues, a hacer, antes de ir a poner la aguja, vamos a hacer asepsia y antisepsia. Pero antes miramos el reparo, nos ubicamos en las crestas ilíacas. Ideal entre L4 y L5, pero la literatura también dice que se puede hacer entre L3 y L4. O sea, no podemos hacer aquí la punción lumbar o entre L4 y L5. ¿Por qué razón? Ya que estos puntos están por debajo de la terminación de la médula. Podemos ver acá que está la cola de la famosa cola equina que se le dice. Entonces aquí si vamos a hacer una punción lumbar acá entre L2 y L3 vamos a coger la cola equina, entonces el paciente en realidad va a manifestar alteración. No se debe hacer, por eso es importante los reparos anatómicos. Ideal L4, L5, ideal, pero pues dependiendo podemos pensar en L3, L4. Pero aquí lo ideal y lo que dejo en la historia, L4, L5. Hacemos buena asepsia y antisepsia, miramos, definimos, preparamos el paciente, dejamos todos los tubos ahí, hablamos con el paciente y una vez hacemos una buena asepsia y antisepsia, ubicamos pues todos los campos quirúrgicos, vamos a insertar la aguja con el mandril, acá está el mandril, vamos a insertarla firme, muy firme esa aguja con el mandril, colocándola, importante, en la cara superior de la apófisis espinosa, inferior en la línea media, dirigida hacia arriba con una inclinación, según la literatura dice que aproximadamente 15 grados, apuntando hacia el ombligo. Aquí vemos apuntando hacia el ombligo. Acá hacemos un corte y ampliamos. Importante, entonces aquí vamos a apuntar con el ombligo y según los reparos anatómicos vamos a ir, la aguja va a ir atravesando, entonces en este caso piel, tejido celular subcutáneo, aquí el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, aquí entre las apófisis, y ya cuando pasamos el ligamento flavum es donde se va a sentir una sensación de que algo estalla. En este caso pasamos el ligamento y se va a sentir que algo estalla. Ahí es el momento donde vamos a retirar un momento el mandril y vemos que hay apertura del líquido cefalorraquídeo y podemos hacer la debida recolección, idealmente 3 tubos. Obviamente nunca vamos a aspirar, dejamos que eso por gravedad, ese líquido cefalorraquídeo vaya saliendo por gravedad, jamás vamos a aspirar ese líquido. Entonces por gravedad 3 tubos, uno parasitoquímico, otro dependiendo del paciente si se beneficia o no de patología. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las características de ese líquido cefalorraquídeo? Entonces, importante las características que vamos a ver. Entonces vamos a hacer una tablita acá, mirar cómo es la normalidad del líquido cefalorraquídeo, si sospechamos en patologías bacterianas, virales, micóticas, parasitarias, tuberculosis y encefalitis. Entonces acá lo normal, el conteo celular, entonces es menor de 5 células por mililitro, todas predominantemente linfocitos, la diferencial, como dijimos, linfocitos, menor del 30% monocitos. El Gram es negativo, la glucosa oscila entre 40 a 85 miligramos decilitros, las proteínas entre 15 a 45 miligramos decilitros y la presión de apertura en milímetros de agua entre 50 a 180. Lo normal. Si pensamos en patología bacteriana, ¿cómo es la característica del líquido? Muchas veces se dice que es turbia. Bueno, la normalidad del líquido es agua de rocas, es muy cristalina. Cuando es patología bacteriana es turbia. La celularidad entonces es mayor de 1000 células mililitro por mililitro. La mayoría, casi el 80% de los casos son polimorfonucleares. El Gram puede estar positivo casi hasta un 60% de los casos. La glucosa está consumida menor de 40 miligramos decilitro. Las proteínas va a haber una hiperproteinorraquia
mayor de 100 miligramos de decilitro, la presión de apertura está aumentada y qué microorganismos vamos a sospechar. Ya hablamos dependiendo del grupo etario, pero principalmente Streptococo, Neisseria. Si es paciente, sospecho que sea algo viral, entonces la parte de celularidad de 25 a 500 pueden ser células por mililitro. El diferencial, entonces la mayoría son linfocitos, el gram no va a haber aislamiento, la glucosa está normal, proteínas puede haber una sutil hiperproteinorraquia, aproximadamente entre 20 a 80 miligramos de decilitro, la presión de apertura está aumentada y lo más común pueden ser enterovirus. No dejar de lado también el herpes. Patologías fúngicas, la celularidad, entonces va a estar entre 40 a 600 células por mililitro. El predominio son linfocitos, pero depende del microorganismo. Pueden haber también polimorfonucleares. El gram puede salir positivo dependiendo del método del agar también que se haga. La glucosa puede estar normal o consumida dependiendo también del hongo. Y pues las proteínas sí va a tener hiperproteinorraquia nuestro paciente, importante proteinorraquia entre 150 a 300 miligramos de decilitro. La presión de apertura va a estar aumentada y pensar en cándida o criptococo dependiendo de inmunodeficiencias. Pacientes con VIH pueden tener compromiso de cripto, aspergillus también. Parásitos, el conteo celular va a estar entre 150 a 2000 células por mililitro, principalmente eosinófilos. Aquí los eosinófilos hacen parte de ese diferencial de infecciones o meningitis por parásitos. Pues el gram va a estar negativo, la glucosa normal, las proteínas van a estar aumentadas de 50 a 200 miligramos de decilitro. La presión de apertura puede estar normal o está normal. ¿Y en qué parásitos pensar? Entonces en Angiostrongylos, también vamos a pensar en Tenia, estaba escrito en la literatura, en Spillerum también, en Procibus, pero pues hay que ver dependiendo de la clínica y el estado de inmunocompetencia del paciente. Meningitis por tuberculosis va a tener un diferencial de 25 a 100 células por mililitro, predominio de linfocitos, puede o no tener un gram alterado. La glucosa va a estar consumida en el 75% de los casos. Las proteínas van a estar con una hiperproteinorraquia de 100 a 200 miligramos de decilitro, la presión de apertura aumentada y pensar en Mycobacterium tuberculosis. Y ya encefalitis, entonces la encefalitis también me puede tener alteración en conteo celular, diferenciar por linfocitos, el gram va a estar negativo, va a tener normoglucosa y pues una sutil hiperproteinorraquia, la presión de apertura puede estar normal y pensar en herpes virus, en enterovirus, influenza también. Importante el diferencial, importante saber las características del líquido cefalorraquídeo para poder tener un abordaje terapéutico más amplio. El cultivo, como dijimos, no en todos los casos el paciente tiene cultivos positivos, hasta en un 70-80% de los casos pueden salir positivos si el paciente no ha estado expuesto a antibiótico. Si el paciente estuvo expuesto a antibiótico, ese rendimiento va a disminuir, hasta en un 20% de los casos puede tener algún microorganismo, pero en realidad es muy bajo. Como vimos, los principales del streptococo, Neisseria también y Bacillus gram negativos. Pero importante, a pesar que de pronto el cultivo, el rendimiento sea bajo, pues si el paciente es candidato a líquidos, pues a estudios de punción lumbar, hay que hacer el cultivo, importante. ¿Qué complicaciones per se tiene la meningitis? Entonces, si no se trata, que me puede dar vasculitis, trombosis venosa, abscesos cerebrales, hipertensiones endocranianas per se, empiema o fusión subdural. Aquí en New England también lo pone en grupos según complicaciones a nivel de cardíacos, complicaciones del estado de conciencia, complicaciones, anormalidades focales neurológicas, alteraciones cerebrovasculares, vasculitis, hemorragias, también
alteraciones a nivel empiemas, abscesos cerebrales, mielitis pueden tener estos pacientes, alteración del sistema nervioso central en sí en general, ataxia puede presentar el paciente, hemiparesias, cuadriparesia. Entonces, importante si ustedes hacen impresión diagnóstica de meningitis, importante brindarle al paciente el tratamiento antibiótico empírico. Aquí está importante. Si el paciente no es candidato a una punción lumbar, eso no me retrasa el antibiótico. Yo estoy en la obligación de ponerle el antibiótico a mi paciente, ya que se asocia con una mortalidad del cual, si el paciente se demora en el inicio del antibiótico, puede tener mortalidad. El paciente en una mortalidad hasta un 70% de los casos si me demoro en el antibiótico. Adicionalmente, eso puede aumentar. ¿Por qué razón? Porque aumenta las separaciones de las uniones intracelulares. También el paciente va a tener alteración a nivel del sistema nervioso central y ya el antibiótico tardíamente puede que no haga el mismo efecto y el paciente puede tener un desenlace fatal como la muerte. Tratamiento, entonces como vemos, depende del paciente, individualizar el paciente, mirar cuál es mi grupo etario. Entonces acá tenemos pacientes pediátricos, menor de un mes, pensar en ampicilina cefotaxima, la mezcla de los dos, pero nos vamos a centrar en estos. Paciente con inmunocompetencia, mayores de 3 meses y adultos menores de 55 años, un cubrimiento amplio con cefalosporinas de tercera generación y de cuarta, cefotaxime, ceftriaxona o cefepime más vancomicina. Pacientes mayores de 55 años o antecedentes de alcoholismo, importante cubrir ¿quién? Listeria, por ende vamos a darle ampicilina más cefotaxime o la combinación de ceftriaxona o cefepime más banco. Repito, ampicilina más o cefotaxime o ceftriaxona o cefepime más banco. Son 3 antibióticos que le voy a dar a mi paciente. Paciente que tenga un antecedente posquirúrgico, una intervención a nivel neuroquirúrgica o neutropénicos o alguna inmunocompetencia, le tengo y estoy en la obligación de dar ampicilina, ceftazidime o meropenem más vancomicina, 3 antibióticos. Aquí en este lado tenemos las dosis, entonces la dosis según adultos, según niños, en este caso nos vamos a centrar en los adultos. Dosis de ampicilina sola, no es ampicilina sulbactam, es ampicilina sola, 12 gramos día. Lo puedo dividir en 4 horas. Cefepime, dosis de 6 gramos día, lo puedo repartir en 8 horas, cada 8 horas. Cefotaxime, dosis de 12 gramos día, lo puedo repartir cada 4 horas. Ceftriaxona, dosis total 4 gramos, lo puedo repartir cada 12, es decir, 2 gramos cada 12 horas. Ceftazidime, 6 gramos en total, puedo repartirlos cada 8. Gentamicina, dependiendo casos especiales. Meropenem, 6 gramos cada 8, es decir, le puedo dar 2 gramos cada 8 horas para un total de 6 gramos en total. Estas indicaciones de metronidazol, naftalina, penicilina G depende del paciente y la vancomicina, dosis de 45 a 60 miligramos por kilo día, divididos de 6 a 12 horas dependiendo del paciente. Y adicionalmente tenemos por microorganismos, dependiendo del anamnesis o dependiendo del cultivo para dirigir la terapia antibiótica. Entonces en nuestros pacientes si tienen compromiso por Neisseria meningitis, el antibiótico que voy a dar es pacientes penicilina o dependiendo de la resistencia. Si tengo un paciente con un cultivo positivo para estreptococo, entonces también puedo dar dependiendo de la MIC, dependiendo si es intermedio resistente para penicilinas, puedo darle penicilina G si es sensible, si es intermedio ceftriaxona o cefotaxime y si es resistente a la penicilina definitivamente tengo que darle ceftriaxona más banco. Entonces esto me habla aquí en estas casillas dependiendo del perfil de resistencia a las penicilinas o las meticilinas. Entonces pacientes con compromiso con Neisseria y una sensibilidad buena para penicilina le puedo dar penicilina G.
Repito, paciente con resistencia a la penicilina y un aislamiento positivo para Neisseria, tengo que otorgar ceftriaxona cefotaxime. En este caso, paciente con aislamiento para gram negativos, ceftriaxona cefotaxime. Paciente con aislamiento para pseudomonas, tengo que dar un antiseudomónico que penetre en la barrera hematoencefálica, ceftazidime o meropenem. Paciente con compromiso de estafilococo, tengo que mirar cómo está la meticilina, si está sensible o resistente, si está sensible en nafcilina, pero idealmente si está resistente, pensar en VAC. Listeria, ampicilina magenta, hemófilos influenza y ya pues otros tipos de microorganismos. Entonces, importante, me devuelvo aquí, tratamiento empírico, voy a enfocar y encasillar a mi paciente, individualizar a mi paciente, acá tenemos las dosis, y pacientes con ya un microorganismo detectado, ¿qué antibiótico puedo otorgarle? El New England ya pues igual me lo clasifica también por edades, 16 a 50 años en qué pensar, microorganismos y así qué terapia brindarle, pacientes mayores de 50 años, ojo, la listeria monocitógena y tengo que brindar la terapia con vancomicina, ampicilina y las cefalosporinas de tercera generación. Pacientes con alergia a los betalactámicos, entonces tengo que dar esta triada de antibiótico, vancomicina más moxifloxacina más trimmetoprim sulfa cubriendo listeria. Banco de 15 a 20 miligramos por kilo IV cada 8 o 12 horas dependiendo del paciente y el peso del paciente. Moxifloxacina 400 miligramos IV una vez al día y trimmetoprim sulfa, si pienso en listeria, dosis de 5 miligramos kilo IV cada 6 a 12 horas. Ojo, pacientes alérgicos a los betalactámicos. Esto no es terapia inicial, sino solo casos especiales. ¿En qué pacientes les voy a dar corticoides? Entonces, importante, este es tratamiento de una empírico, tratamiento que el paciente idealmente se debe iniciar antes de recibir el antimicrobiano. Si ya se inició la terapia antimicrobiana, en realidad el efecto es muy bajo. ¿Y qué es lo que quiero lograr con esos corticoides? Toda la disminución de esos desenlaces fatales del proceso infeccioso de la meningitis, es decir, disminuir pérdidas auditivas y mortalidad. Especialmente, y estos estudios que se realizaron, esos estudios que se realizó en bases de datos, estudios sistemáticos en Cochrane, pacientes que tuvieron microorganismos positivos para neumococos. ¿Qué quiero lograr con la terapia de corticoides? Disminuir esa pérdida auditiva y la mortalidad. Idealmente poner antes de iniciar la terapia antibiótica. Dosis de 0.15 miligramos por kilo cada 6 horas. ¿Listo? Pronóstico. Si el paciente le brindo la terapia adecuada, si no me demoro en la terapia del paciente, en realidad las secuelas van a ser pocas, pero eso depende del pronóstico, de eso depende del antibiótico que le haya aportado a mi paciente, depende del tiempo del mismo y obviamente del microorganismo y del huésped y esa respuesta inmunológica. Se puede presentar hasta un 25 a 50% de los casos, puede presentar secuelas como epilepsias o hidrocefalia, algún déficit motor focal, parálisis de los nervios craneales, hemiparesia, pérdidas auditivas como se nombró anteriormente, neurosensoriales y deterioro a nivel intelectual, pero pues eso depende del paciente, depende del microorganismo, del huésped, de la terapia indicada y mire que puede presentar unas secuelas hasta en un 25% de los casos. Importante, el mensaje grande es una vez mi paciente sospecho, tengo una impresión diagnóstica de meningitis, tengo que darle el tratamiento empírico dependiendo si no le puedo hacer la punción lumbar. No tengo que demorarme en el tratamiento ya que tengo o lo ideal es evitar todas estas complicaciones y secuelas. Entonces es importante individualizar a mi paciente, mirar si tiene alguna indicación o contraindicación de punción lumbar y brindar la terapia adecuada empírica y dependiendo de eso, ya si tengo un cultivo positivo, pues la terapia ya dirigida. Muchas gracias a todos y gracias por la atención prestada.